En el anterior video les explicaba el paso del modelo a la matriz operacional. Les decía incluso que de la matriz operacional nos vamos hacia la última unidad, que sería la generación de un instrumento de evaluación que simplifica, facilita y vuelve más válido, más sistemático, más riguroso, más serio, pues, y más confiable, más profesional, un proceso de evaluación. Y es donde vemos plasmada el valor del trabajo de haber generado un modelo de evaluación. Les hablaba yo del paso, les explicaba un poco cómo era el proceso de moverse de un lado a otro. Ahora les quiero decir brevemente cómo está construida esta matriz operacional, es decir, en qué consiste vista. La vez pasada era un poco como un dibujo, un bosquejo. Ahora les quiero mostrar un poquito más el detalle de cómo es la matriz operacional. Sigue siendo esto una síntesis, algo introductorio o un reforzamiento si vuelven a ver el video después de la clase presencial, la clase que tenemos virtualmente, pero digamos sincrónica o presencial a distancia. Lo que veremos ahora es una síntesis, una manera un poco ágil de mirar de nuevo, o por primera vez mirar la matriz operacional para tener una visión como integrada, ¿no? Una visión que nos sirva para consolidar y para sintetizar este conocimiento sobre el segundo paso importante cuando preparamos una evaluación. La preparamos al hacer un modelo, la preparamos al hacer una matriz y la preparamos al hacer instrumentos de evaluación. El segundo paso es este, el de la matriz operacional. Y sin más preámbulo voy a compartirles una representación gráfica visual de lo que es la matriz, cómo está compuesta la matriz operacional. Entonces teníamos el modelo o constructo de manera gráfica, visual, pero luego lo pasamos aquí y es esta primera parte donde ponemos factores o elementos núcleos, ¿no? De la dirección ponemos los grandes factores que constituyen o que componen la dirección, el ejercicio directivo, y uno de ellos podría ser la comunicación como un elemento nuclear. Entonces, todo el tema de dirección nos va a llenar la tabla completa, pero un renglón va a estar destinado a una de los grandes factores o núcleos que componen el tema directivo, y era el de comunicación. Este factor lo descomponemos en partes, como decía yo, en variables. El primero es el factor, luego lo descomponemos en variables. Si las variables son suficientemente claras y nítidas, ya hasta ahí termina nuestro trabajo de desglose. Si no, podremos agregar una columna más en la que pongamos aspectos o elementos de estas variables, es decir, desglosada la variable en sus distintos elementos. Pero bueno, si la variable ya es nítida y es observable, es reconocible y para todos es claro esta variable y no hay equívocos de interpretación, es inequívoca el nombrar la variable y que la gente se refiera a ella y no haya diferencias en interpretación, entonces ya nos quedamos en el plano de la variable y vamos al asunto de las cualidades. Es decir, lo que podríamos llamar atributos también. Atributos, cualidades, características, cualidades porque cualifican, es decir, son los cuales, son las cosas con las que hacemos evaluación cualitativa. Si son atributos que están de cierta manera en la variable y podría ser elementos que puedes, en su momento son cualidades, pero también pueden ser cuantificadas. Es decir, las cosas que cuantificamos, los cuántos, es cuántos de cuáles. Cuáles cosas están, tal y tal. Cuántas cosas están de esas tres cosas que mencionaste, cuántas cosas, ¿no? Es decir, lo cuantitativo es una derivación de lo cualitativo. Ya que lo cuantitativo concluye, luego necesitas abrir de nuevo el cerebro y buscar bajo un esquema inductivo, aprender con la experiencia y abrir de nuevo categorías no del todo definidas y medidas que te dan cualidades de aspecto de valor. Bueno, de ahí vienen los términos, cualidad,
La cualidad sería como entonces teníamos en la primera columna, teníamos en la primera columna lo que decía yo, factores o grandes núcleos que se van a subdividir en variables, que se van a, si necesitas dividirlas a más detalle para que sea más precisa y donde no haya lugar a error o equívoco, entonces las descompones en elementos, pero si no, ya puedes poner aquí sus atributos, sus cualidades, lo que caracteriza a esa variable. Y esa es la que es medible, la que le puedes poner indicadores. Aquí estoy haciendo una síntesis, no estoy haciendo una tabla con el total desglose. Aquí sí faltaría una columna para indicadores. Es decir, esto es solo una representación gráfica y solo era para decir, lo primero es que esto que hice como modelo lo voy a operativizar en esta tabla si logro desglosarla un poco más y decir qué es lo que voy a evaluar de esta cosa. Es decir, qué cualidades quiero juzgar y determinar el valor de ciertas cosas a partir de sus cualidades, de su frecuencia, de su cantidad, de su periodicidad, del orden en el que se presentan las cosas, de si se presenta o no se presenta, ¿no? Esas son, esos son los juicios que hago con respecto a las cualidades. Esto lo van a ver y lo han visto con más detalle en la clase, en la sesión virtual sincrónica que tengamos o que hemos tenido. Pero bueno, acá estoy haciendo una síntesis. Trato de hacerlo rápido para que el video sea ágil para ustedes. Factores que se dividen en variables, variables de las que digo aspectos o cualidades o atributos, es decir, características. Un factor es la comunicación, una variable de la comunicación es la escucha y una cualidad es que esta escucha sea empática, cercana, cálida, etcétera. Ya le estoy poniendo adjetivos. Bueno, esa es una forma de entender un atributo. Es un adjetivo de una variable. Entonces le estoy diciendo que la escucha es cálida, es cercana, es empática, es escucha activa o escucha generativa, que es, para la educación sería un cuarto nivel de profundidad en la escucha que vuelve a la escucha una herramienta poderosa de transformación, la escucha generativa. Entonces, la cualidad escucha generativa lo pongo en el atributo o cualidad. En el atributo o cualidad pongo que sea generativa. Y el indicador es aquello que sea la prueba de que sí es generativa o que sí es empática la escucha. La escucha está en V, que es la variable. Empática está en la A, que es el atributo. Y en F está la comunicación, que se descompone en escucha, en expresión clara, nítida, abierta. Expresión clara, la claridad sería un atributo de la expresión o de la transmisión, de la verbalización o de la escritura mía para expresar, para transmitir, que sería escuchar y expresar, más otras variables, ¿no?, de la comunicación. Pero bueno, esas variables las califico con cualidades que son escucha empática o cálida o cercana y la expresión clara, nítida, idónea o pertinente, es decir, estás dando lo que hace falta que des, oportuna, lo estás diciendo en el momento que tendría que decirse. Entonces, el que sea oportuno es una cualidad de la expresión, que sea pertinente es una cualidad de la expresión, y así ya estamos dándole juicio a la habilidad directiva, por ejemplo, en todo este análisis. El indicador es, ya que dije empática, bueno, ¿cuál dato me dice que es empática? ¿Cuáles datos que puedo observar que son incuestionables me permiten decir que si es empática o que si es cálida o cercana o activa o de otro tipo de cualidades? El indicador es el dato. Luego dije que el dato, ese dato que es el indicador, ya me mueve a la fuente de consulta. La fuente de consulta me permite recoger los indicadores, fuentes vivas, fuentes directas, fuentes documentales, fuentes secundarias. No estuvieron presentes, pero han sistematizado a lo largo del tiempo la información de fuentes directas y han redactado, han escrito y entonces, o lo han dicho, lo pueden decir en conferencias, y yo puedo reunir esta información de una fuente secundaria
que tuvo contacto con fuentes primarias y me hace llegar a mí la información. Entonces yo ya puedo definir de dónde voy a tomar la información, qué fuentes. Y las fuentes las puedo decir gracias a que ya tengo indicadores, porque los indicadores son los datos y las fuentes me dice si el dato es de empático, es cuando escucha, está en silencio en el tiempo, quizás tenga algunos gestos de estar atento y estar haciendo caso, pero sobre todo en el tipo de respuestas, refleja con toda precisión, refleja con toda claridad y el que escucha así lo manifiesta, refleja las emociones que el que habló quiso mostrar cuando tú lo escuchaste, ¿no? Es decir, tú puedes sentir junto con el otro sus emociones porque tu escucha está siendo vinculada de tal manera a la historia que parecería que tú la estás viviendo. Entonces, siendo parte de la historia del que te la está contando, tú vives y revives emociones y esta forma de entender las emociones hace que tu diálogo sea mucho más comprensivo y cercano con el otro. ¿Cómo sé qué sucede? Porque al responder, al comentar, implico estas emociones que se pusieron en juego en la historia del otro y el otro lo ratifica. Entonces puedo consultarle a dos fuentes, al que habló y al que escuchó. Al que escuchó lo observo y al que habló le pregunto. Si es observación, necesito, al que habló lo observo y al que escuchó, al que escuchó, perdón, lo observo y al que habló le puedo preguntar. Pero tengo dos personas vivas con respecto a si se dio o no se dio escucha activa. Estas dos personas son directas, son fuentes. Ahora, ya que tengo la fuente y que dije que voy a observar o a preguntar, entonces esto se llama técnica. Es qué voy a hacer con la fuente, específicamente qué voy a hacer con la fuente. Y después de la técnica, que podría ser observación o entrevista, es decir, le voy a preguntar a otra fuente. Una fuente es decir, no están relacionados los renglones, es simplemente escribo para que sea claro, pero todo estaría ligado al primer renglón que es la escucha. Pero bueno, estoy desglosando hacia abajo. La técnica puede ser observación, pero no puede ser una observación simple, es decir, no estructurada, es decir, abierta, a que suceda lo que suceda, tú atiendas a las cosas que ves, pero si estás claro de las cosas que estás observando, sin que tú dirijas ni controles la observación. Es una observación no estructurada. Entonces, la observación no estructurada, one, pero bueno, observación no estructurada, esa es la técnica con la que vas a estar viendo al que escucha. Estás viendo a la persona que escucha y al estarlo viendo, tú vas a usar observación no estructurada, abierta, no prefijada, no prejuiciada, sino abierta. O podrías usar una observación estructurada con una bitácora de observación o un formato, una guía de observación que te señale qué cosas observar en particular. Alguien que ya es experto en el tema te da unos lineamientos con una observación estructurada. La observación estructurada requiere entonces un instrumento. Tengo una fuente, una técnica y un instrumento. El instrumento puede ser esta bitácora para observación. Entonces llevo una bitácora estructurada o un formato que me permite, como una especie de cuestionario, pero no para preguntar, sino para observar. Una bitácora me ayuda a observar de manera muy puntual y estructurada las distintas cosas que están apareciendo mientras uno habla y el otro escucha. Y yo puedo incluso no solo escribir, sino incluso poner palomita o poner número, dependiendo de lo que es observable, perfectamente observable. Cuando las cosas son cuantificables, la observación está nítida y precisa e inequívoca, ya puedes llegar al nivel de ponerle medidas o hacer métricas. Entonces, la bitácora en una observación estructurada a el que escucha. O voy a hacer una entrevista, también esta entrevista puede ser como una conversación abierta donde dejamos que la persona conduzca la charla, la conversación. Tú solamente mantienes cierto enfoque para que no se salga del tema, pero dejas que la conversación lleve a donde el que habla, al que estás entrevistando, quisiera decirte. Entonces, aquí el que habló, la persona que habló y que fue escuchada por un líder, por su directivo, la persona que le dijo cosas al directivo sobre cómo estaba, lo que fuera que le habló, la persona que habla, pues la voy a entrevistar. Y la voy a entrevistar con un cuestionario.
la voy a entrevistar con un cuestionario. Y entonces ya organicé mi metodología de investigación. Ya tengo un modelo o constructo que plasmé aquí en la tabla, es decir, lo tomo desde el modelo, lo pongo aquí en la tabla. La tabla ya me dio la parte del constructo que le llamamos constructo teórico en la investigación, cuando está fundamentada en un modelo hipotético, pero también en esta parte constructiva nuestra es un modelo que hemos elaborado lo mejor que se puede y lo pasamos a esta tabla en modelo constructo. Del modelo constructo yo ya puedo decir qué fuentes son las idóneas, con qué técnica puedo extraer la información de la fuente, con qué instrumento habilito a la técnica, le doy la herramienta a la técnica para que ésta cumpla su cometido. Aquí concluye la unidad 3 en el instrumento. Nosotros estamos en esta unidad viendo la matriz operacional, pero les digo que es un paso, un tránsito hasta llegar al instrumento. La organización ya serían asuntos de poner calendario, poner fecha, qué actividades en concreto tengo que hacer a partir de mañana, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, una cuestión a lo mejor es diseñar los instrumentos. Aquí ya dije cuál instrumento, pero todavía no lo tengo. Lo que tendré que hacer ya en concreto es diseñar instrumentos. Entonces, pongo aquí tareas relacionadas con lo que estoy diciendo aquí, le desgloso ahí las tareas que tengo que hacer al respecto, diseñar el instrumento, prepararlo, validarlo, quizás preguntar, solicitarle a quien voy a entrevistarle que me agendemos. Entonces, tengo que programar una cita, preparar los materiales, aplicar la entrevista, recogerla y luego sistematizarla. Todo lo que imagino como actividades que siguen, las pongo en la organización y les pongo tiempo y responsables. Esa es la parte de gestión de mi evaluación, la parte organizativa de la evaluación. Entonces, la matriz me permite operativizar, plasmar de manera muy concreta y detallada lo que sucede en un proceso de investigación o evaluación, en este caso una evaluación organizada, bien programada, para que nada nos falte, que no se nos olviden cosas y que además tenga rigor, precisión, utilidad, funcionalidad, pero también confiabilidad. Es decir, si tú haces tu trabajo organizado y estructurado de cierta manera, cuando tú presentas la información, no puede la opinión, a pesar de que haya a veces personas con opiniones sesgadas e inacabadas, pero que por sus pistolas él dice que mi opinión vale más que todo. Bueno, habrán esos casos, pero es muy difícil que cuando algo tan sistemático se presente pueda ser cuestionado. Es decir, no hay oposición a un trabajo que muestra con toda claridad y objetividad algo que se cuidó en rigor, en sistema de trabajo. La matriz es la expresión más clara, la matriz operacional es la expresión más clara de un trabajo muy bien definido, establecido u organizado. Esa es una herramienta muy poco usada, regularmente poco usada, pero el trabajo que hagas es aquí te resuelve el trabajo de campo. Cada cosa que están viendo, el modelo te resuelve este trabajo. Si lo haces bien el modelo, el trabajo de matriz te cuesta menos trabajo, es menos complicado, menos esfuerzo, mucha más claridad, fluye, estás en fase creativa, es decir, es un trabajo que te hace sentir muy bien porque estás comprendiendo y conociendo a la institución cada vez más, la estás teniendo en tus manos, es más fácil gobernar y gestionar con una estructura tan desglosada como una matriz operacional, que también se usa en gestión como matriz de indicadores. En el modelo lógico o el marco lógico se utiliza una herramienta muy similar, tal cual, que se llama matriz de indicadores y tiene más o menos esta forma de estructurarse. Es controlar, transparentar. A fin de cuentas, es el transparentar la operación para poder trazar las cosas. Para poderlas trazar me refiero a rastrear, a darle seguimiento, trazabilidad o rastreabilidad de las cosas. Esto significa control, no control de opresión, sino control de conciencia, de tener conciencia y conocimiento de lo que está pasando y tener la posibilidad de intervenir como debes de intervenir cuando hace falta. Es una herramienta genial que cuando se hace te ahorra pasos siguientes. Lo que te ahorres en el paso 1, en el paso 2 te van a cobrar factura con intereses. Es decir, lo que tú crees que te ahorras al hacer el primer paso, te salta a la vista en el segundo paso. Cada vez que hagas cualquier cosa va a suceder esto. Lo que uno cree que es ahorrar al principio termina siendo una deuda enorme en los siguientes pasos.
Entonces te ahorras trabajo acá, pero justo por haberte ahorrado trabajo acá o ahorrar pensamiento aquí y reflexión, en los siguientes pasos empieza a venir la verdadera deuda, el problema. Y más cuando estás en campo, ya no hay mucho para dónde hacerse, ya tienes una información. Si no organizaste ahorita al inicio, cuando reúnes la información no sabes qué hacer con tanto material. Entonces se le rehuye al trabajo de organizar, pero la organización es vital para que el trabajo final de la evaluación, los pasos que seguirán más allá de esta materia de modelos de evaluación institucional, sea importante, te sirva, perdón. Y lo que seguirá de aquí será pasar al instrumento, que es la última unidad.